Me quedé pensando mucho acerca de lo que hablamos, acerca de lo que expresamos. Por ahí alguien en la semana me escribió un poquito así como el comentario de gusto, de broma, ¿verdad? Que decía Jesús es cool. Y eso se oyó muy alegre, muy padre. Pero me quedé pensando en ello y retomé esto que quería yo decirles. Jesús alimentó a 4,000 personas con 7 panes. Pero en otra ocasión cambió el menú y en ese menú tan diferente alimentó a 5,000 y utilizó 5 panes y 2 peces. Al final de cuentas, 7 elementos, igual que en la primera ocasión con los 4,000 personas. En otra ocasión, a distancia liberó a una niña endemoniada. Pero por si eso fuera poco, Jesús pagó sus impuestos y los de su amigo Pedro, sacando una moneda de la boca de un pez. Curó a una mujer con más de 12 años de padecer una enfermedad de flujo de sangre. Los fariseos le pidieron una señal, pero Jesús se las negó. Advirtió sobre la levadura de estos y aún advirtió sobre el carácter hipócrita de Herodes, el gobernante de su época. Por si eso también se quedara corto, a los fariseos los catalogó y los calificó como sepulcros blanqueados, diciendo que por fuera estaban blancos y aparentaban una cierta pulcritud, pero por dentro estaban podridos, estaban llenos de huesos estaban llenos de situaciones de muerte, de desgracia. Pidió a sus amigos que dejaran a que los niños se acercaran a él, porque él quería abrazarlos y bendecirlos y tocarlos, que no se los impidiera. Y además declaró algo bien importante, dijo, porque de los niños es el reino de los cielos. Entonces, vemos cómo aquí todas estas circunstancias Jesús se fue comportando de una forma tan cool, tan contraria a lo que la gente buscaba y esperaba de él. Jesús cuestionó a sus discípulos. Les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero también, al mismo tiempo, tomó la decisión de ceñirse y de lavarle los pies a esos amigos. Y bueno, si todavía esto no te refleja que Jesús es cool, entonces espérate, porque él también lo que hizo fue un día caminar con sus amigos por el camino, llegar a un punto donde él se sentó a descansar, o en otra ocasión les esperó a la orilla del mar y les preparó el desayuno. O sea, un Jesús que podremos verlo en muchos aspectos, muchos ámbitos, muchas características, muchas manifestaciones de su carácter, de su forma de ser. Lo vimos alegre, lo vimos enojado, lo vimos tenso, lo vimos relajado. Vimos a un Jesús a lo largo de toda su historia sobre esta tierra, viviendo cada una de las circunstancias que a lo mejor tú y yo podemos estar viviendo hoy en día. Pero más allá de ser cool, y hace 8 días lo mencionábamos muchas características, pero más allá de ser cool, yo quisiera que hoy nos centráramos en lo que realmente nos lleva a tú y yo ser cool. No solamente hablar de que Jesús es cool, de que el Padre es cool o que el Espíritu Santo es cool, sino qué es lo que tú y yo debemos de hacer para ser cool. Tal vez para muchos esa palabra no nos quedó muy clara, porque en realidad cool en inglés es frío, pero las generaciones modernas han adaptado esa palabra de cool a una nueva interpretación o una nueva traducción o nuevo contenido de esta palabra. Tal vez derivado de esa palabra frío,
de esa palabra en la cual no había cambios, esa palabra en la cual representaba siempre una condición, una característica. Hoy, cuando hablamos de ser cool, o el calificativo cool, se refiere a personas que son transparentes, que son como las ves, que no tienen duplicidades, que dicen lo que piensan y actúan con congruencia. Eso es realmente ser cool. Aunque también hay muchas de nuestras generaciones, de los chicos y chicas de hoy, que cuando hablan acerca de ser cool y se refieren a cosas cool, ¿sí? Pueden hablar acerca de un helado, de un sabor de esos raros que hay hoy en día en las heladerías y dirían, wow, eso está cool. O una camisa, o un pantalón, un vestido, una playera, dijeran, wow, oye, está bien cool. Podrían hablarlo y referirlo a cosas muy triviales, a cosas que realmente no tienen mayor importancia ni mayor trascendencia más que a la chispa del momento. Mas sin embargo, en pocas palabras dijimos que ser cool es una actitud frente a la vida. Puede ser un témpano de hielo o puede ser realmente algo cálido y agradable. Y concluimos hace 8 días diciendo que Jesús es cool. Hasta ahí todo es padre. Es una súper buena definición, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Yo quisiera centrarme en realmente hablar de lo que es o implica ir mucho más allá de ser simplemente una persona cool o creer en un Dios cool. Toda persona cool, hasta cierto punto, déjame decirte que va en contra de lo tradicionalmente establecido. Toda persona que es cool hasta cierto punto está acostumbrada a romper los paradigmas. Entonces, cuando hablamos que tú y yo podemos ser cool, debemos de ser gente que está acostumbrada o que trate de romper paradigmas, que trate de romper tradiciones, legalismos, cuadraturas que muchas veces nos encierran y nos limitan y nos frustran en actitudes, en situaciones que se nos presentan o en las cuales vivimos día a día. El cool o la cool no viven solo para sí mismos. Hoy día es algo que tenemos que entender. Eso es romper un paradigma. La sociedad de hoy está muy centralizada y muy enfocada en vivir para sí mismos. Vemos matrimonios donde el esposo vive para sí mismo, la esposa vive para sí mismo, los hijos viven para sí mismos. Hoy extrañamos el ir a restaurantes. Hoy extrañamos el ir al cine o a plazas o a parques donde podamos estar conviviendo con otras muchas personas. Pero esa palabra de convivir es simplemente entre comillas, porque si tú vas al restaurante y si lo recuerdas, había muchas mesas donde todos estaban sentados, pero todos estaban con sus celulares prendidos y bien metidos en sus redes sociales y no haciendo caso a ninguno de los que estaban a su alrededor. Lo mismo si vas a los parques, lo mismo si vas a la plaza o al centro comercial. Hoy en la mañana, cuando veníamos hacia este lugar para iniciar esta transmisión en vivo, mi esposa me hacía un comentario, decía, ¿ya viste los policías que están? Todos están viendo su celular. ¿Qué pasa si alguien se baja de un carro de una manera sospechosa o viene un ladrón? No sé. Pues ellos ni en cuenta porque están metidos en sus teléfonos. Y déjame decirte que eso es la característica de la sociedad de hoy en día. La sociedad de hoy en día vive para sí misma, vive para sí misma. Y hoy la pregunta es, ¿qué hay más allá de ser cool? ¿Cómo está tu vida? ¿Para quién vives? ¿Para ti mismo? ¿O vas en realidad a comprometerte a vivir una vida cool en la cual tú no vas a vivir para ti mismo o para ti misma, sino que vas a vivir sintiendo y pensando y actuando positivamente para los demás? Ser cool requiere de una buena dosis de habilidades sociales. Eso lo decíamos también hace 8 días. Y déjame decirte que Jesús
fue un hombre con excelentes habilidades sociales. Él pudo crear empatía con los que le rodeaban. Aunque hubo muchos con los cuales no creó empatía, creó un antagonismo como los escribas y los fariseos. Mas sin embargo, Jesús siempre se mantuvo en una línea de rectitud, en una línea de transparencia, en una línea en la cual no había ambigüedades, sino su hablar era sí, sí o no, no. Una línea de vida en la cual manifestaba misericordia, manifestaba amor, manifestaba paciencia, manifestaba justicia, juicio y gracia. Es fácil decirlo, pero es complicadísimo hacerlo. Es muy fácil decir lo que Jesús es, pero qué complicado es creerlo y obtener el beneficio de ello. La vida no es perfecta, es cierto, y lo hemos visto. Creíamos que vivíamos en una sociedad, en una Ciudad de México bien tranquila, donde los cárteles no podían tocar ni operaban en nuestra metrópoli. Pero sorpresa, en esta semana vivimos un atentado contra el encargado de la seguridad pública en nuestra ciudad. Un atentado a plena luz del día en una zona de la ciudad de un nivel económicamente alto, donde se supone que hay mucha vigilancia y donde es muy seguro estar. Vimos cómo se quebrantó esa supuesta tranquilidad o seguridad en la cual nosotros vivíamos. Pero entonces eso nos refleja la realidad. La vida no es perfecta. La vida no es vivir en un país lleno de especulaciones hermosas acerca de puros abrazos y nada de justicia y de juicio. Y pudiéramos pensar que vivimos rodeados de líderes en los cuales se creen cool, pero la verdad es que no tienen la mínima pizca de ser hombres y mujeres con un rasgo de cool. Es difícil decirlo y es difícil hacerlo. Es fácil expresarlo, pero es difícil llevarlo a la práctica. Hacer lo que Dios nos manda hacer requiere de una obediencia inmediata y casi sin racionalizar demasiado la ocasión, ni mucho menos de mentalizar o de pensar mucho acerca de lo que Jesús nos pide que hagamos. Es bien fácil decir que somos o nos sentimos gente cool. Primero tenemos que comprender y asimilar que Dios no tolera que posterguemos a las cosas o que seamos procrastinadores. Y cuando me encuentro con esta palabra, procrastinadores, veo que es una de las palabras que muy pocas veces utilizamos en nuestro hablar diario. Y más cuando somos procrastinadores crónicos, porque tal vez menos comprendemos. Y entonces, si te das cuenta, hoy nos estamos enfrentando a un vocablo, a un grupo de vocablos que de alguna manera nos meten en una circunstancia que nos pone nerviosos, porque usamos palabras que hoy día tal vez no comprendemos, las damos por hecho, pero no las entendemos. Procrastinación es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o más agradables para hacer. Esto es, cuando nosotros debemos de ser gente cool, cuando debemos ser gente sin dobleces, honesta, transparente, firme en lo que cree, en lo que piensa y en lo que es, cuando debemos de ser personas que debemos de buscar el bien de los demás y no lo hacemos, entonces nos volvemos procrastinadores, porque aplazamos lo bueno que tenemos que hacer por cosas que son más agradables o más fácilmente llevaderas. Hoy es más fácil hacernos los oxisos
usando el modismo, hoy es más fácil ignorar las circunstancias que enfrentarlas. Hoy es más fácil ignorar que hay un disco que dice no debo de estacionarme allí porque es lugar para discapacitados, pero es más fácil para mí llegar, estacionarme allí y caminar menos para lo que tengo que hacer. Hoy en día es bien fácil omitir lo bueno y hacer lo incorrecto. Muchas veces nos escudamos en justificaciones endebles o excusas como estas. No puedo, no me sale, no alcanza el recurso, no me siento capacitado, me falta mucho, la culpa no es mía, yo sí quiero, pero no sé qué me pasa. O ahora no es tiempo, tal vez mañana, no lo creo, eso no va conmigo. Y pudiéramos seguir inventando miles de excusas para hacer las cosas, pero esas miles de excusas nos impiden verdaderamente ser personas cool. Lamentablemente, todo esto sucede por la forma en cómo vemos o entendemos a Dios. Todo lo que trata de hacer el enemigo, y tal vez hoy diríamos, el enemigo, ¿qué es eso del enemigo? ¿Qué es eso? Eso es pura sincretismo, es pura religiosidad. Mira, puedes decirle como quieras, chanclas, el cuernos, el chamuco, el colorado, la sociedad en que vivimos, los enemigos, la mafia del poder, no sé, puedes decirle como quieras. Pero hoy día, todo aquello que va en contra de nosotros y trata de destruirnos, hoy puede decirle enemigo. Y se enfoca básicamente en volvernos introspectivos, débiles, vacíos, secos, y no por ser víctimas, sino porque esto sucede porque se genera desde nuestro propio yo. Hoy día todos los actos que nos envuelven nos llevan hacia un punto donde nos vuelven introspectivos, débiles, vacíos y secos. Hoy día las circunstancias en las cuales nos enfocamos nos llevan a determinado momento a vaciarnos y a decir, ¿qué pasa? Ya no siento nada, necesito algo más, algo me sucede, todo se está destruyendo, ¿qué me pasa? Eso es porque simple y sencillamente hemos dado pauta y hemos dado pie al principal enemigo de nuestras vidas, y que es nuestro propio yo. Nuestro propio yo es lo que nos lleva a un punto en el cual yo me encierro en mí mismo y yo no puedo ser verdaderamente un agente cool, porque no puedo ver por los demás, dar por los demás, hacer por los demás, tornar por los demás. No puedo hacerlo porque lo único que estoy viendo es voltear para mí mismo y hacer para mí mismo, provocar para mí mismo, generar para mí mismo, crecer para mí mismo, enriquecerme para mí mismo, alimentarme para mí mismo, cuidarme para mí mismo. Y nos hemos vuelto una sociedad egoísta, una sociedad en la cual los demás no me importan, solamente me importo yo. En el libro de Marcos, capítulo 12, versos 29 al 31, la Nueva Traducción Viviente lo cita de esta manera diciendo: Jesús contestó, el mandamiento más importante es, y esto lo contesta porque lo habían estado acorralando a través de preguntas para hacerlo caer. La gente que tenía una falsa intención de seguirle a él, le estaba lanzando cuestionamientos para buscar en qué parte se equivocaba y entonces levantar el dedo acusador y señalador diciendo: tú eres un hipócrita. Mas sin embargo Jesús mantuvo siempre la línea de ser ecuánime, siempre mantuvo el nivel de ser transparente, de ser genuino, de no tener dobleces, de ser siempre una persona, como hoy diríamos, cool. Y Jesús le responde. Le preguntan, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús dice, el mandamiento más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Y el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y cuando Jesús marca esto y señala esta parte, podríamos hoy decir nosotros que para ser verdaderamente cool, debe de haber en nosotros tal conciencia sobre el amor por Dios, al grado de que éste pueda ser expresado en nuestro amor por los demás. ¿Quieres verdaderamente saber qué es ser cool? Es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es ser verdaderamente cool. Porque cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos quitando nuestro yo de ser el primer lugar en mi vida, de ser el centro de mi existencia. Pongo a Dios en el centro de mi vida, y al mismo tiempo que lo pongo en el centro y le doy toda la honra y le doy toda la importancia y le doy todo mi amor y mi sentimiento, al mismo tiempo entonces lo que está sucediendo es que yo puedo voltear y replicar ese amor a los que me rodean, a los que están alrededor de mí. Y cuando yo hago eso, entonces estoy verdaderamente siendo una persona sin doblez. El estándar supremo de ser cool, o para ser cool, un cool auténtico, es hacer esto. Lucas 6:35. Lucas 6:35 lo cita de esta manera. Dice: amen a sus enemigos. ¡Ah! ¡Qué difícil! ¿No es fácil? Dice: ama a tus enemigos. Hazles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande. No dice que tu recompensa en el cielo será grande, sino dice que tu recompensa del cielo será grande. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Nos marca ahí el parámetro más alto y más importante para ser verdaderamente cool. Ama a tus enemigos. ¿Qué hizo Jesús? Amó a todos por igual. Amó a sus detractores. Él pudo haberse hecho enemigo de sus enemigos, mas sin embargo Jesús jamás se volvió en enemigo de sus enemigos. Al contrario, los amó. Estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 6, el mismo capítulo, pero unos versos antes, y quise citar lo posterior porque quiero remarcar la importancia de estos versos. Lucas 6:31 dice: hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Y esta parte es una palabra de Jesús que está vigente hoy día. ¿Eres político? Haz con los demás como quieres que los demás hagan contigo. ¿Eres profesional de la salud? Haz con los demás como quieres que los demás hagan contigo. ¿Trabajas en el sector financiero? Haz con los demás como tú quieres que los demás hagan contigo. ¿Trabajas en la educación? Enseña a los demás con la dedicación como quisieras que los demás te educaran y te enseñaran a ti. ¿Eres un trabajador que tienes un oficio, el que sea? Trabaja y haz tu oficio como tú quisieras que los demás trabajaran e hicieran algo para ti. Esas son palabras vigentes. Eso es lo verdaderamente ser cool. No es una posición que digas, que levantes el dedito y digas: wow, estoy bien cool. No, sino ser cool es ser una persona sin dobleces. El mayor ejemplo de ser cool es Jesús. Claro, Jesús no fue hipócrita o disimulaba para quedar bien con todos. Él no se hizo enemigo de quienes estaban en su contra, sino sin embargo se hizo una persona con misericordia hacia ellos.
En Romanos 5:8, el libro de los Romanos que escribió el apóstol Pablo a la nación, a los hombres y mujeres de Roma o de nacionalidad romana, dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tal vez tú dices, bueno, pues ha tocado y hablado este hombre acerca de cómo ser cool y todo, pero ya tocó un punto en que no nos gusta porque habla de religión, acerca del pecado. Y hay mucha gente que quiere desaparecer la palabra pecado, inclusive por allí hay algunos proyectos de eliminarla de los diccionarios, pero es algo que jamás vamos a poder quitar, porque pecado es hacer lo contrario a lo que Dios es. Eso es pecado. Dice también la escritura dice: si sabiendo hacer lo bueno no lo haces, eso es pecado. Entonces el pecado no es una religión, no es una palabra religiosoide, ni es algo que se habla en las iglesias nada más, en los templos, en las sinagogas o en las mezquitas. No, pecado es que si sabes hacer lo bueno no lo haces, estás cometiendo una falta. Y pecado es falta, es errar al blanco. Pecar es fallar, es no llegar a la meta. Eso es pecado. Pecado no es algo que te ponga en una sotana o te cuelgues un crucifijo, sino que pecado es errar al blanco, fallar en llegar a la meta. Eso es pecado. Y cuando nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, entonces estamos errando, estamos fallando, por lo tanto estamos pecando. En el libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 9, verso 9, dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y en el verso 11 de ese mismo capítulo dice: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Entonces, el secreto para ser cool es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás en la misma medida. Eso es la base de ser cool. Pero la siguiente base de ser cool, o que trae esa parte, es que el amor de Dios trae juicio, trae justicia y trae misericordia. Por eso te cité: si sabes hacer lo bueno y no lo haces, entonces estás errando, estás fallando, estás cometiendo pecado. El sacrificio de Jesús no solamente fue para hablarnos de amor, como la generación de los 60s o principios de los 70s, donde todo era amor y paz, brother, te amo, no hombre, todo de rosa, todo así bien padre. No, eso no es el amor, eso no es lo máximo, sino que cuando hablamos del amor, el amor es hacer por los demás. El amor es dar lo mejor de nosotros por los demás. El amor es no ser mentiroso, no ser engañoso, no ser hipócrita, es ser transparente. El amor es ser genuino, es ser auténtico, es comportarme en bien de los demás y actuar por los demás. Pero hoy te tengo una gran noticia: Dios perdona pecados. Sí, hoy, en este día, en este momento, Dios perdona pecados, Dios perdona faltas, Dios perdona fallas, Dios perdona que hayamos errado en fallar en el blanco o llegar a la meta. Dios perdona tus malas decisiones, tus errores. Dios hoy perdona todo lo que hayas cometido, bueno o malo. Dios perdona todas aquellas faltas que hayas causado. No importa el tamaño, la consecuencia que éstas tengan. ¿Por qué? Porque Dios es cool. Esa es una de las características de Él, que nos perdona a pesar de todo lo que hayamos hecho o pensado. La fe cristiana no es una religión, y eso quiero que te quede bien claro. Y amada iglesia, amigos, familia, tú que nos estás mirando en cualquiera de las redes sociales, la fe cristiana no es una religión. La fe cristiana, verdadera fe cristiana, no se suscribe a 4 paredes. La fe cristiana no se suscribe a un librito de reglas que hay que cumplir. No.
La fe cristiana no es una religión por el simple hecho de que la religión es una serie de normas y exigencias prohibitivas para justificar tu relación con tal o cual deidad. Eso es la religión. Quienes practican una religión con toda seguridad no viven una transformación. Es una frase que dijimos y citamos hace un tiempo atrás, cuando hablamos una serie de acerca de que depende de la forma en que ves a Dios, cambia todo. Y esa frase me impactó mucho, porque quienes practican una religión con toda seguridad no viven o no pueden vivir una transformación. Así que yo quiero invitarte en este día a que hagas a un lado tu religiosismo, que hagas a un lado tu legalismo, tu tradición. A lo mejor fuiste educado como yo fui educado, en una iglesia denominacional, en una tradición denominacional. A lo mejor fuiste educado en la tradición de la religión mayoritaria de nuestra cultura mexicana, pero simplemente viviste entre santos e imágenes y no conociste nunca un verdadero Dios. O a lo mejor fuiste como yo, que fui educado dentro de una iglesia, de una congregación denominacional en la cual pues tratábamos de conocer a Dios, pero al final de cuentas caíamos en legalismos, caíamos en dogmas, caíamos en situaciones en las cuales no podíamos quebrantar, no podíamos ser libres, porque siempre había algo que cumplir, porque si no estabas pecando. No vayas al cine, no veas televisión, no te vistas de esta manera, no comas esto otro, no hagas aquello, no vayas aquí, no vayas allá, porque es pecado. Y entonces crecimos siempre con limitaciones acerca de que todo era pecado. Y mucha gente con justa razón llegaba y te decía: oye, tú eres cristiano, tú eres aleluya, entonces para ti todo es pecado, todo es pecado. Y sabes, eso no es Dios. Dios no es eso. Dios es libertad. Dios es vivir con una oportunidad de vida como nunca la habíamos tenido. Dios es encontrar en Él una paz y una tranquilidad como nunca la habíamos disfrutado. Dios es darnos cuenta que sin Él vivimos vacíos, que sin Él vivimos en una desgracia, porque todo es pasajero, todo se pierde, todo se echa a la basura cuando estamos sin Dios. Cuando somos sanados, hay juicio. ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? Cuando eres sanado de alguna enfermedad, hay un juicio. Ese juicio es una sentencia sobre la enfermedad. Pero en ello también al mismo tiempo hay una justicia sobre nosotros para ser liberados de dicha enfermedad. Y al mismo tiempo es declarada una misericordia al ser liberados de las consecuencias de dicho padecer. Esto verdaderamente es cool. Y estoy seguro que has visto miles de películas donde hay representados juicios sobre algunos criminales o sobre alguien que es acusado de algo. Y cuando llegas a la corte y estás ante el juez, sobre todo este modelo muy americanizado acerca de la justicia, cuando se paran ante el juez o ante el jurado, ¿qué es lo que se espera de ellos? Se esperan buenas noticias y malas noticias. O sea, se espera una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Así de sencillo. Y déjame decirte que cuando nosotros nos presentamos ante el juez supremo, que es Dios, esperamos de Él solamente dos vertientes: o una sentencia condenatoria o unas palabras que nos absuelvan y nos traigan una bendición, o sea, buenas noticias. Y lo asombroso de todo esto es que fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Tú y yo debemos de replicar el ser cool como Dios es cool. Por lo tanto, estamos al pie de ese Dios juez que nos puede dar justicia, misericordia, que nos puede dar juicio. El ser cool nos habla de lo recto, pero donde hay rectitud también hay una palabra, hay una señal de advertencia. Cuando nos habla de ser honestos,
hay detrás una palabra de advertencia que nos dice: no mientas en lo que dices, no engañes en lo que haces, porque si tú mientes o tú engañas, tendrás consecuencias. Eso es justicia, eso es juicio. Pero te dice: si tú eres recto, si tú eres transparente, si tú te animas a ser diferente, tendrás bendición. Eso es misericordia. Hoy estamos ya en la parte, digamos, final de este tiempo de confinamiento. Nos hemos enfrentado en las últimas semanas a un semáforo de colores donde nos marca rojo, naranja y verde. El rojo era muy grave y crítico, no se podían tener actividades, pero estamos a punto, por lo menos aquí en la Ciudad de México, de entrar a un semáforo naranja donde se estarán liberando ciertas actividades que poder hacer. Tal vez estamos ya a punto, dentro de unos 2 o 3 domingos, de poder reunirnos nuevamente físicamente en nuestro auditorio. Tal vez podremos ya comenzar a ir a alguna plaza o algún centro comercial. Tal vez podremos ir a los juegos de los parques con los niños. No lo sé, podremos hacer otras muchas cosas. Pero hoy día nos está llevando a un estilo de vida diferente, donde tendremos que cuidarnos mucho más. Pero también te das cuenta que si vas hoy por la calle, hay mucha gente que le vale y no utiliza sus cubrebocas, no escupe inclusive en la banqueta, anda sin la sana distancia, les vale las cosas. Y déjame decirte que probablemente no se enfermen, o déjame decirte que probablemente sí caigan en enfermedad de esta pandemia. En todo ello hay justicia, en todo ello hay juicio, pero en todo ello hay misericordia. Si tú eres una persona íntegra y cool, te vas a cuidar, te vas a organizar, te vas a administrar de tal manera de que puedas vivir una vida mucho mejor. La forma en que vemos a Dios cambia todo. Y fíjate, y con esto quiero llegar a esta parte final. En la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 12, verso 9, dice: pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso lo estaba diciendo Pablo. Estaba diciendo Pablo que el Señor le había dicho a él: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en tu debilidad. Entonces, regresando al primer punto que estuvimos tocando, para ser una gente verdaderamente cool o poder vivir más allá de ser cool, número 1, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, y número 2, tenemos que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y entonces Pablo nos remata aquí diciendo que lo que Dios dijo es que el amor de Él, el amor de Dios, es todo lo que necesitamos. El amor de Jesús es todo lo que necesitamos para que podamos reconocer que sin el amor de Dios no somos nada ni somos nadie. Para que podamos reconocer que sin ese amor de Dios todo se vuelve pasajero, todo se destruye. Y remata Pablo diciendo lo que dijo Dios: pues mi poder se muestra plenamente en tu debilidad. ¿Sabes? Yo reconozco que soy una persona que me cuesta mucho trabajo muchas veces ser cool, que me cuesta trabajo muchas veces tal vez ser transparente, genuino o auténtico, que muchas veces me cuesta trabajo el ser empático con muchas personas. ¿Quién no tiene errores? Jesús les diría a aquellos que fueron a apedrear a la mujer: si hay alguno de ustedes que nunca haya cometido pecados, entonces arroje la primera piedra. Y dice la escritura que de repente, cuando él volvió a alzar la vista, no vio a nadie y vio que todos se fueron dejando sus piedras en el suelo y se fueron yendo. Porque ¿quién nunca ha cometido pecado? Todos hemos fallado alguna vez.
Y yo les confieso, me cuesta trabajo ser cool. Mas sin embargo, déjame decirte y rematar con esta palabra de esos 8 días. Si tu evangelio no muestra a un Jesús accesible para todo, para el más excluido de los hombres, entonces estás promoviendo otro evangelio, pero no el de Cristo. Para Jesús no hay exclusión de personas. Así que tal vez tú eres parte de la familia de Vida y Victoria y tal vez te dices, bueno, pues yo estoy los martes en los estudios, yo me conecto los 20 minutos del miércoles de oración y los jueves he procurado estar fiel entre las transmisiones de las reuniones de media semana. Y próximo viernes, primer domingo del mes de julio, voy a estar presente en la casa de oración y voy a estar en todas las transmisiones. Y ahora que abran en la congregación, voy a estar fiel en las reuniones físicamente. Sabes, déjame decirte que eso no basta. Eso no te hace ser cool. Lo que verdaderamente te hace ser cool es quién eres tú una vez que has apagado tu celular o tu computadora. Y una vez que te has desconectado de estas transmisiones, si eres quien eres dentro de tu casa o en tu trabajo o en la calle. Yo he visto muchos cristianos que en las reuniones son bien santos, pero saliendo de las reuniones son los más hipócritas, los más groseros, las personas más duras, más despreciables, más manipuladoras que pueda haber. Y eso no es ser cool. Si tú no amas a tu prójimo, Dios no te puede amar. Así que hoy te quiero decir esto, amada iglesia, amados amigos, ustedes que nos escuchan. Tal vez tú nunca has hecho una decisión por Jesús y para ti escuchar la palabra pecado es algo retrógrada. Pero hoy te quiero decir, hoy es tiempo de decirle: Dios, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Y ahí donde estás, si hoy necesitas renovar tu compromiso con Dios, puedes hacerlo. O si nunca te has comprometido con Dios, hoy es buena oportunidad para hacerlo. Decirle: Dios, quiero conocerte y quiero que me conozcas. Quiero aprender a vivir en ti y que tú vivas en mí. Quiero aprender estas buenas costumbres de las cuales tú hablas en toda tu palabra, en toda tu enseñanza. Quiero vivir conociendo un Dios de actualidad. ¿Y qué eres tú? Y que eso me lleve a identificarme contigo, no con un legalismo, no con algo tradicional, sino con un estilo de vida diferente, un estilo de vida lleno de victoria. Así que, ¿por qué? Allí donde estás, ¿por qué no llevas tu mano a tu corazón? No te voy a pedir que cierres tus ojos, ni que dobles tus rodillas, ni que te pongas de pie, ni que levantes tus manos. Mira, haz lo que quieras. Ahí donde estás, haz lo que quieras. Simplemente, si quieres llevar tu mano al corazón como una señal, decir: híjole, Dios, aquí estoy. Y puedes decirle ahí donde estás: Dios, aquí estoy. Quiero conocerte en verdad, quiero saber de ti, quiero que tú estés en mí. Tal vez te he conocido a través de una tradición, un legalismo que he vivido, pero hoy quiero ser diferente, quiero vivir una nueva normalidad, y no por el hecho de que sea un eslogan publicitario del gobierno, sino que en verdad quiero vivir una nueva normalidad, quiero ser un nuevo normal en ti. Quiero vivirte de una forma diferente, de vivirte de una forma en la cual nunca yo haya vivido algo contigo. Yo quiero vivirlo de una forma padrísima. O quiero en verdad encontrar en ti esa parte de ser cool en ti y tú cool en mí. Y wow, aprender cosas nuevas y maravillosas. Y ay, Dios, quisiera hoy conocerte diferente. Quisiera conocerte de una forma diferente. Así que aquí está mi vida. Te lo ofrezco para que tú hagas en mí lo que mejor te plazca. Y sé que eso que mejor te place es amarme con todo tu corazón. Amén.